Seguro has escuchado que el omega 3 es súper bueno e importante suplementar. Que para el corazón, que para las enfermedades cardiovasculares, para que mejore tu fertilidad, para la función cognitiva, no deteriorar tan rápido la memoria. Pero, ¿sabes cuál escoger? Tal vez cuando llegas a la farmacia dices, hay muchísimos, ¿cuál es el que de verdad tendría que estar escogiendo? Bueno, pues de eso vamos a platicar en este episodio. Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. ¿Qué tal, amigos de Nutrit? Soy su nutrióloga Carla Paola Cebes, nutrióloga de confianza, olvidé decir esa palabra importante. Y pues bueno, como les decía en la introducción, hoy vamos a platicar acerca de los omegas, especialmente del omega 3, porque es el que se manda por lo general a suplementar. Pero justo es eso lo que quiero aclarar. ¿Por qué es que hablamos nosotros los nutriólogos o los médicos acerca de suplementar el omega 3? ¿Qué pasa con aquellos suplementos que dicen omega 3, 6, 9? O sea, ¿esos qué? O sea, esos nadie hable de ellos. Entonces esos no los necesitamos, o qué son, o qué. Bueno. Pues justo, eso es lo que quiero que empecemos a platicar acerca de qué pues nos dice la ciencia, para qué son, y pues bueno, empecemos por qué son los omegas. Los omegas son ácidos grasos, creo que eso pues ya lo han de tener como en el radar, que es grasa, sí, son grasas esenciales y no esenciales. Quiere decir que algunos sí los tenemos que tomar. Los esenciales son los que nuestro cuerpo no pueden formar y necesitamos nosotros obtenerlos pues de los alimentos. En este caso sería el omega 3 y el omega 6. El omega 3 es el más famoso, ya sabemos que pues de este es el que más vamos a estar hablando ahorita, pero también es el que más respaldo científico tiene, justo porque tiene muchas bondades, tiene efectos benéficos para la salud. Entonces, sobre todo para este tema de corazón, inflamación celular, acuérdense que no es lo mismo que la distensión, inflamación celular, el cerebro, todo esto. ¿Dónde lo encontramos? Pues en pescados de aguas frías, en algas marinas también, en las microalgas se pueden encontrar. Y pues bueno, justo esa es la cuestión, que como nosotros no comemos en estas ciudades que vivimos lejanas del mar, no es que comamos tan seguido pescados porque no vienen frescos. Entonces es de ahí que la suplementación es importante, porque no lo estamos obteniendo de la alimentación. El omega 6 también es una grasa esencial, o sea, nosotros la tenemos que obtener al alimento, pero esta sí suele estar en exceso en la dieta moderna, porque la vamos a encontrar en aceites vegetales como el aceite de soya, el aceite de girasol, el aceite de canola, que son por lo general los aceites con los que cocinamos, con los que se fríen, y pues la mayoría de la gente pues come bastantes fritos. Entonces por eso es que ese omega 6 no lo suplementen, no lo necesitan de algo que ustedes compren, porque ya viene en la comida. O sea, ustedes sí lo van a estar obteniendo de alimentos, principalmente de esos aceites. Y el omega 9, que no es esencial, porque nuestro cuerpo sí puede producir, sintetizar la cantidad que va a necesitar nuestro cuerpo, pero que también sí se encuentra en los alimentos y sí los comemos, que es el aguacate, el aceite de olivo, las nueces, los frutos secos, o sea, las semillas. Entonces, pues eso sí también lo vamos a poder obtener de la alimentación, y no se preocupen, también nuestro cuerpo lo va a poder sintetizar. Aquí el punto es que el equilibrio es lo que más nos importa. Actualmente y en esta vida moderna, el tema es que abusamos del omega 6 y del omega 9, que pues produce el cuerpo, pero que también comemos. Y el omega 3 lo olvidamos y casi no es algo que nosotros vamos incluyendo en nuestro día a día, en nuestra alimentación. Entonces, ese desequilibrio es el que favorece a procesos inflamatorios. Acuérdense que la inflamación de la que vamos a estar hablando es con respecto a las células, no es distensión, no es, sí me siento inflamada, sí me siento hinchada, sí me siento como con gas o con aire. No estoy hablando de eso, sino de la inflamación celular,
que deriva en enfermedades, si es que hay procesos crónicos de inflamación. Entonces, a eso es a lo que vamos a estar haciendo referencia cuando yo hable de inflamación. Y bueno, los omegas 3, que es de lo que queremos hablar en este episodio, son los ácidos grasos poliinsaturados, igual que los otros ácidos grasos esenciales, que ya dijimos que los tenemos que obtener de los alimentos y que son los más relevantes para la salud. Estos ustedes van a ver también que se dividen. Bueno, quien haya tenido curiosidad por voltear a ver la botellita de omega y decir, ¿qué esto qué querrá decir o qué? Se han de haber dado cuenta que se dividen en ALA, EPA y DHA. O sea, esas palabritas, ALA, EPA y DHA, son como lo que van a estar viendo en las etiquetas de esos productos. ¿Qué quiere decir? Bueno, ALA significa ácido alfa-linoleico. Y este es el que viene de plantas. El ALA viene de las plantas. O sea, obtenemos ese omega 3 de las plantas, de las algas, como les estaba diciendo hace rato. El EPA significa ácido eicosapentane. Ay, lo podía decir en la escuela, ahora ya no. Eicosapentaenoico. Que por eso es una E de eico. La P es como de pentaenoico. Bueno, la A yo creo que debe ser de aenoico. Que yo pienso. Bueno, pero eso significa. Y el DHA es ácido decosaexaenoico. Entonces, como pues la gente no va diciendo estos nombres porque están medio difíciles y uno se traba, pues entonces es que así les ponemos, ¿no? ALA, EPA y DHA. Cada uno de ellos, cada uno de ese tipo de omega 3 va a ser favorable para ciertos procesos en nuestra salud. Entonces, aquí pues justamente es lo que vamos a estar buscando o lo que vamos a aprender a analizar para que ustedes sepan, bueno, cuál me hace falta. O sea, esto de la suplementación pues radica en eso, ¿para qué la vamos a querer? Entonces, bueno, en este tema de nosotros los adultos sanos, la forma más eficiente de aumentar en nuestro cuerpo el EPA y el DHA, pues es el comer pescados. Comer pescado o los suplementos, por lo que dijimos, porque casi no es algo que nosotros estemos acostumbrados en las ciudades. Sí en los lugares, porque lo veo con mis pacientes que viven en lugares de mar, en lugares de costa, que bueno, claro que ellos sí casi todo el tiempo están consumiendo pescados y pues está padre poder incluirlos en su dieta, pero la realidad es que no son todos los pescados y mariscos, pero pues no toda la población lo hace. Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre EPA y DHA, que es como los que más vamos a estar hablando? Pues bueno, EPA tiene esos efectos antiinflamatorios y en varios estudios se ha demostrado pues el beneficio cardiovascular que tiene sobre nuestro cuerpo. Y el DHA es muy importante, pero más hacia el tema que les decía de función cerebral, sobre todo pues de estas membranas neuronales y pues es como el que más se estudia para temas de salud cognitiva y en el embarazo, de la formación y de todo el proceso del embarazo, o sea, de la formación del bebé, pues. Entonces, pues justo como les decía, depende de para lo que lo vamos a querer, es para lo que vamos a estar viendo, buscando, pues en nuestro suplemento, ¿ok? Entonces, las mejores fuentes de alimentos para obtener EPA y DHA son el salmón, o sea, ya habíamos dicho que eran pescados. ¿Cuáles? El salmón, la caballa. La caballa también le conocemos como sierra. La sierra ahumada que venden, que es deliciosa, es la caballa. Entonces, también la sardina, el atún y los mariscos. El atún ahorita anda medio, y es real, o sea, esta parte del salmón y el atún pero qué tan bueno, qué tan no tan bueno pudiera ser pensando en la cantidad de mercurio que puede tener. Y pues sí, realmente los pescados grandes, o sea, cuanto más el pescado sea más grande, cuanto sea una especie más grande, más mercurio va a tener. Entonces, siempre es como buscar pescados pequeños y de agua fría, para que obtengamos la mejor cantidad y calidad del omega 3. Entonces, y bueno, la fuente vegetal, ya decíamos que es el ALA, que va a venir en la linaza o en la semilla de lino, algunos la conocen como semilla de lino, la chía, las nueces, el aceite de canola y la soya. Entonces,
Nosotros los nutriólogos recomendamos incluir en la alimentación de la semana al menos 2 veces pescados. O sea, a lo mejor un martes un atún y a lo mejor un viernes un salmón, o sardina. Pero la realidad es, como les decía, no es algo que siempre se hace. Y aparte los pescados no a todos les gustan, o sea, pues como en la vida general, ¿no? O sea, que no a todos nos gustan todas las cosas. Entonces, pues para eso es que sí existe esta alternativa que sería la suplementación. Bueno, pero entonces, ¿en qué dosis? Ok, me voy a suplementar porque a lo mejor yo no llego a comer, no siempre como pescado, no llego a esas dosis recomendadas por los médicos y los nutriólogos, entonces pues mejor yo sí me voy a suplementar. Bueno, pero ¿qué dosis? Entonces, aquí acuérdense que de acuerdo a la evidencia y depende de para qué lo vamos a querer, es que la dosis pues también va a ir cambiando. Por ejemplo, para la población general, paciente sano, que pues sí comemos de vez en cuando pececillos, pero no llegamos como a tanto, pero estamos sanos, o sea, no es que queramos pensarlo para que nos ayude a cierta patología, sino para prevención, para mantenimiento, digamos, para seguir bien, digamos. Lo indicado es que la suma de EPA y DHA vaya pues de 500 al menos, 500 miligramos por porción, o sea, por el bote que les diga tomar no sé cuánto por porción, sí, pero ustedes vean EPA y DHA que al menos vaya entre 250 y 500 miligramos al día. Entonces es pues una porción, una cantidad razonable para el mantenimiento, para estar bien, digamos. Porque de hecho, o sea, los estudios nos dicen, o no demuestran que si tú siendo un paciente sano y no necesitar mejorar algo en ti, o sea, porque tus estudios de laboratorio sales bien en triglicéridos, en colesterol, no tienes síndrome metabólico, no estás en fase de embarazo, no, o sea, no demuestra que si tú tomas mayores dosis tengas mejor resultado. Entonces, pues, ¿para qué gastas más? ¿Para qué te acabas más rápido el bote? ¿O para qué buscas otro? Sí, bueno, pues con esa dosis de mantenimiento estamos bien, entre 250 y 500 miligramos de EPA y DHA, acuérdense de eso. Ahora, ya para temas de corrección, que sería en este caso para personas o pacientes que viven con enfermedad coronaria ya diagnosticada, entonces ahí sí los estudios demuestran que claro que hay una mejoría, pero con 1 gramo, o sea, con 1000 miligramos al día de EPA y DHA, o sea, siempre es como la suma, porque ustedes van a ver aquí que viene como por separado, cuántos miligramos al día tienen, y entonces ustedes pues lo tienen que sumar y ya, ¿no? Para llegar a esa cantidad. Entonces, sí es, o sea, las guías clínicas nos dicen que para enfermedad coronaria ya diagnosticada, pues sí podemos hacer uso de 1 gramo por día. Obvio, siempre esto es junto con el tratamiento médico que les manden, ¿eh? No se vale dejar de tomarse estatinas o algo que les hayan mandado aparte, o sea, fármacos para que ustedes piensen que nada más tomándose sus omegas ya todo se va a solucionar. Entonces, no, o sea, esto es a la par de tratamiento. Y para pacientes con hipertrigliceridemia, o sea, con triglicéridos altos, también se ha demostrado que va a favorecer la combinación justo, sobre todo aquí, EPA. Cuanto más EPA se tiene en esta combinación, en esta relación que vamos a encontrar en los botes, cuanto más EPA tenga, o sea, más EPA que DHA, más nos va a ayudar a controlar la hipertrigliceridemia. Entonces, aquí de hecho los estudios ocupan hasta 4 gramos, o sea, 4000 miligramos al día, para esto de demostrar reducciones importantes en los triglicéridos. Y que también no es magia, o sea, se lleva meses, pero también esto tiene que ser con supervisión médica, porque una persona que ya trae hipertrigliceridemia, o sea, que ya trae niveles muy altos de triglicéridos, pues ya trae también un tratamiento farmacológico. Entonces, con su médico tratante, pues el comentar, oye, pues yo escuché en el podcast de Nutrición para la Vida Real, Nutrit Contigo, pues que nos podría ayudar dosis un poquito más altas, sobre todo que tengan concentración de EPA más alto que DHA, para que pues me ayude a que todo esto, ¿no? Que dijimos de bajar niveles de triglicéridos. Sí puede ser. Coméntenlo con su médico tratante, eso sí es importante. Ahora, para tema de efecto antiinflamatorio, o sea, si ustedes en sus estudios de laboratorio traen inflamación, ya marca ahí que traen inflamación, o sea, marcadores inflamatorios.
que eso se los diría el médico, porque yo sé que ustedes, sí, ¿cuáles son esos marcadores? ¿Cómo lo veo o qué? Bueno, el médico se los va a comentar o ustedes busquen proteína C reactiva, o sea, algunas ciertos parámetros que pueden indicar, o que si ustedes traen una enfermedad crónica, pues pregúntenle a su médico, pues si algún marcador inflamatorio pudiéramos ayudar con, obviamente tomando omega 3, y que en este caso los metaanálisis que estuvimos leyendo nos, muestran que esa suplementación tendría que ir de 1 a 3 gramos, o sea, de 1000 a 3000 miligramos de EPA y DHA. Pero pues obviamente sí depende de la condición, ¿no? O sea, depende de por qué es que esa inflamación, de dónde viene esa inflamación para ver qué tanto se mejora. Entonces, esto, acuérdense que no es sustituto de la terapia o del esquema que les hayan mandado sus médicos. Es algo en conjunto, entonces por favor no vayan a dejar de tomar sus medicinas. Y otra parte importante de inflamación celular es la que deriva del ejercicio. Para los pacientes que hacen más de 2 horas de ejercicio al día, o para los que son incluso deportistas de alto rendimiento, también va a tener un efecto benéfico de ayudar a no tener tanta inflamación. Y justo aquí el metaanálisis que fue hecho en el 2023 demostró reducción significativa post ejercicio tomando al menos 1500 miligramos por día, o sea 1.5 gramos por día de esta combinación EPA-DHA. Entonces, pues bueno, hasta eso también nos va a poder ayudar. Ahora, si el objetivo es tema de cognición y memoria, o sea, tema de tener o alentar pues el avance del tiempo y de nuestra salud cognitiva, o sea, no es como prevención de demencia como tal, porque realmente la evidencia es mixta. Entonces, sí se asocian niveles altos de DHA con menor riesgo de declive cognitivo, pero realmente es que los estudios todavía hay un poquito de todo, son mixtos. No podríamos decir, no, sí, tómate tanto para que, o sea, las revisiones dicen que de 500 miligramos a 1 gramo, o bueno, a 1000 miligramos al día, sí podrías tener un buen, o sea, esto hablando de DHA, o sea, que la mayor parte o que el aporte relevante sea de DHA, ya no de EPA, sino de DHA, sí podría ayudar, sí podría aportar beneficio en la prevención o deterioro leve cognitivo, pero la verdad es que todavía no está como tal o en las guías establecido que sí se necesite o que se deba de usar el omega 3, o sea, con cuánta dosis para este tema de demencia. Entonces, cuando ya existe la demencia. Entonces, bueno, pues sí, yo diría que sí lo deberíamos estar utilizando, incluso pensando también en esto, aunque no cuando ya esté diagnosticada algún grado de demencia, pues bueno, tampoco es que se va a corregir como tal, pero sí podríamos mejorar desde ahorita o a lo mejor en la edad a partir quizás de los 50 o 60, como que bueno, pues sí incluirlo un poquito más porque pues les digo que no lo vamos a estar comiendo. Entonces, bueno, pensando en eso, pues sí, o si tenemos antecedentes, eso también consúltenlo con su médico, porque si hay antecedentes de demencia, incluso hasta prematura o algo así, pues sí, creo que deberíamos de incluirlo. Entonces, bueno, en los deportistas, bueno, justo esto que les mencionaba, el de 1 gramo a 3 gramos de EPA y DHA combinados, bueno, que aquí podríamos sacar un punto medio de 2 gramos. Aquí justamente los estudios, estos son estudios pero a nivel cognitivo en deportistas, en donde también utilizando esta dosis de 2 gramos al día, lo que ayudó fue a mejorar las membranas neuronales para la coordinación muscular. Entonces, acuérdense que en tema de deportes, los omegas, o sea, el omega 3 en esta combinación justo de EPA y DHA, se está utilizando para reducir inflamación después de los entrenamientos, o sea, después de tanta carga de actividad física, pero también para mejorar incluso la coordinación porque mejoran las conexiones neuronales, la membrana neuronal. Entonces, bueno, pues también eso estaría bastante bien pues para los de alto rendimiento, sobre todo, que lo consideren. Ok, en resumen,
La alimentación, justo ya dijimos, pues pescado, o sea, obtener los omegas de la alimentación tendría que ser pescados grasos, que ya dijimos cuáles son, 2 veces a la semana. El suplemento, digamos, para mantenimiento en adultos sanos, que no comen pescado, pues de 250 a 500 al menos, que sume entre EPA y DHA su botecito. Bueno, su declaración nutrimental. Si se necesita para prevención secundaria, o sea, cuando ya hay algo establecido, como algún tema de salud, como resistencia a la insulina, riesgo cardiovascular, ya dije resistencia a la insulina, cardiopatía, hipertrigliceridemia. Bueno, ahí sí ya estamos hablando de que va a ser otro gramaje. Por ejemplo, para hipertrigliceridemia o tratamiento ya prescrito de 2 a 4 gramos al día, siempre con supervisión médica. Para tema de cardiopatía sería 1 gramo al día de EPA DHA, pues sí, según las guías. Si la queremos para tema antiinflamatorio celular, pues sí va de entre 1 a 3 gramos al día, según el contexto de lo que ya decíamos, de qué es lo que está generando esa inflamación. Y en deportistas sanos, 2 gramos al día, la verdad es que suele ser seguro y efectivo. Pero ¿quién no debería de estar utilizando la suplementación de omega 3? Bueno, pues aquellos que estén tomando, lo que siempre decimos, yo creo que en todos los episodios ya se habrán dado cuenta que casi siempre los pacientes que están, pues que no es seguro tomar varios de los suplementos son aquellos que toman anticoagulantes o que tienen un poquito más de riesgos de sangrado en este caso. En este caso, porque dosis altas sí pueden aumentar el tiempo de sangrado si la persona usa anticoagulantes. O sea, cuando se tiene algún trastorno hemorrágico también, o sea, sí se tiene que tener o consultar con el médico para, pues, costo-beneficio, qué tanto va a podernos ayudar la suplementación en omega 3. También, esto sí me llamó mucho la atención porque sí conozco gente que tiene este tema. Hubo un estudio, un metaanálisis que revisé que reportó un aumento pequeño pero real de fibrilación auricular. Esto significa arritmias, o sea, en personas con suplementación en dosis altas, en estas dosis altas que yo les decía, no en las básicas de mantenimiento de 250 a 500 miligramos al día, o sea, no en esas, sino ya en las que son altas para otros temas que estuvieran tratando o que nada más la persona quiso suplementar más porque pensaba que más es mejor. Bueno, ahí justamente sí puede haber mayor riesgo de arritmia y entonces de fibrilación auricular. Entonces, pues bueno, también hay ojo que pues las personas que pues tengan antecedentes o que han pasado por justo arritmias, hay que ver por qué son, siempre hay que ir con el cardiólogo para que vean, no todas las arritmias son fibrilación auricular como tal que tengas este riesgo, pero sí que lo evalúe el médico, el cardiólogo. Y porque aquí pues es muy poco, o sea, en este estudio justo el aumento era muy pequeño, pero ahí estaba. Entonces, si está, pues yo creo que es mejor irnos con cautela. Entonces, bueno, pues eso también revísenlo si ustedes quisieran tomar un poquito más dosis de omega 3 para algún otro objetivo. Entonces, bueno, costo-beneficio siempre. Y también ¿quién no debería? Pues aquellos que son alérgicos al pescado o a algún marisco, o sea, siempre lean de qué está hecho, porque pues si ustedes son alérgicos a la materia prima de donde se está sacando u obteniendo el omega 3, pues bueno, no les convendría. Si venden otras que son de algas o de krill, entonces chequen de qué está hecho para que ustedes valoren si tienen ustedes algún tipo de alergia. Y bueno, también importante mencionarle a su médico tratante que quieren suplementar omega 3, la cantidad y todo eso, o sea, el por qué y todo lo que escucharon aquí de por qué les llama la atención. Porque si ustedes tienen algún esquema farmacológico para tratar alguna cosa, necesitamos revisar que no vaya a tener interacción. ¿Se acuerdan que hemos hablado siempre también de la interacción con fármacos? Bueno, que aquí ahorita decíamos, pues sí, justo para los anticoagulantes es un ejemplo, pero no nada más son esos. Entonces, algunos para quimioterapia
también se ocupan algunos fármacos que pudieran tener interacción con el omega 3. Entonces, platíquenlo siempre con su médico. Acuérdense que el tema es nunca autosuplementarse y que por eso quiero que quede claro para qué es y ustedes digan, ¿me valdrá la pena o no? O sea, ¿soy candidato o no de sí buscar suplementación en omega 3? Entonces, pues bueno, más pues porque ahorita está como muy de moda. Entonces, bueno, está bien, pero bueno, sí hay que revisar. Y esto sí me gustaría que quedara claro. ¿Qué nos tenemos que fijar en la etiqueta cuando vamos a lo que les decía al principio? Vamos a una farmacia. Ya nos dijo el nutriólogo o el médico o el TikTok que el omega 3 es súper maravilloso y que hay que suplementarlo. Bueno, va, sí lo quiero. ¿Para qué sirve? Ya escuché este primer pedazo del podcast. Sí, creo que sí, me gustaría tomarlo y sé que sí me hace falta. Bueno, ¿qué se tienen que fijar en la etiqueta? Cuando ya estén ahí parados y digan, ay, ¿cuál veré? ¿O cuál de todos? O los botes miles. Entonces, bueno, lo que se necesitan dar cuenta o en lo que van a estar analizando ustedes va a ser la cantidad de EPA y DHA por porción. O sea, ustedes lean en la parte donde dice una cápsula por porción y que viene la tabla donde dice por porción da y luego hay otra columna que dice por 100 gramos. Esa no es la que queremos ver, sino la que dice por porción. Esa que dice por porción, en esa columna que diga por porción, lo ideal es que la etiqueta diga, o sea, sí tenga diferenciado cuánto tiene de EPA, cuánto tiene de DHA y cuánto tiene de ALA. No todos tienen ALA. No todos tienen EPA, no todos tienen DHA. Bueno, la mayoría tiene EPA y DHA, pero no todos van a tener todo. A lo que voy es que sí venga diferenciado, no que nada más diga total de grasa, sino que venga diferenciado. Entonces esa parte sí véanla muy bien, el detalle, para que la suma al menos les decía de 200 a 500. Yo la verdad me gustaría más 500, que al menos tenga 500 miligramos para que sea pues una buena acción preventiva. Entonces, si van a tener algún tema de salud que ya platicamos, bueno, pues los 500 no les va a ayudar si es que, o sea, es triglicéridos o algo más de lo que ya hablamos. Entonces, si es para tema de salud de cardiovascular o fertilidad o inflamación, o bueno, entonces sabemos que la suma tiene que dar un poquito más, pero si es para tema preventivo, con que sume 500, vamos bien. Entonces, que se vea en la etiqueta, por favor, eso es súper importante. Segunda cosa que nos tenemos que fijar en la etiqueta es la proporción que se tiene entre EPA y DHA. Entonces esto va a depender del objetivo, pero para salud, o sea, si tu objetivo es salud en general o si es prevención cardiovascular, efecto antiinflamatorio, que sería pues artritis, dolor muscular, recuperación deportiva, todo lo que dijimos, hay que fijarse que al menos sea 3:2, o sea, más EPA que DHA. Eso es lo que nos va a servir para ese tipo. ¿Ok? Si necesitamos salud cognitiva, función cerebral, memoria, prevención del deterioro, lo que también ya habíamos platicado, el embarazo también, la lactancia, el desarrollo fetal, entonces tendría que ser 1:2 donde sea más DHA. ¿Ok? Entonces, para que ustedes cuando lo vean digan, no, este sí me sirve, este no me sirve. Por ejemplo, este que tengo aquí trae 300 de EPA y trae 200 de DHA. Para mantenimiento suma los 500, sí suma los 500. Para mantenimiento, check. Trae una relación de 3:2. Entonces, bueno, de 3:2 pues no está mal, o sea, justo era lo que decíamos, pues bueno, esa parte sí está bien. Entonces pues sí podría funcionar para mantenimiento. Al menos si trae como que te dice pues cuánto trae de cada cosa. Otro trae también, sí trae bastante, trae de EPA, trae 720 y de DHA trae 480. Aquí también hay más relación, hay más EPA que DHA, entonces para temas antiinflamatorios, y trae mucho más, sí nos puede ayudar un poquito más para tema de antiinflamatorio, por ejemplo, o hipertrigliceridemia, síndrome metabólico, porque trae más por porción. Entonces, apenas me sumaba 500. Me suma 1200. Bueno, un poquito más porque lo redondeé, pero en realidad tiene ahí un poquito más. Entonces, sí funcionaría. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que estar revisando. Otro punto importante, que ustedes vean que tiene certificación. Algunas certificaciones aquí o sea, las estas como simbolitos o como etiquetitas de certificaciones nos van a dar la tranquilidad
que se probó la pureza, o sea que hay ausencia de contaminantes y toda esta parte que ahorita da miedo de lo del mercurio y todo eso, bueno, pues no va a haber ninguna otra cosa que contamine, porque ya hubo esa certificación que les costó. Entonces, bueno, pues también sería muy, muy importante que tuviera alguna certificación que nos ayude. Otra cosa que no debería tener la etiqueta es que diga mezcla de la marca, por ejemplo. O sea, que te diga total de grasas, como dice, casi siempre le ponen este no lo dice, a ver, aceite de pescado omega 3 y que te diga el total, 2 gramos, pero que no te diga que nada más que diga mezcla propia o mezcla de esa marca, ¿no? Que diga el nombre. Entonces, porque no te te están ocultando cuánto EPA, cuánto DHA, no te están diciendo bien de qué fue, de peces pequeños, de agua fría o de qué está hecho, de alga o de krill o de salmón o de pescado, de qué pescado. Entonces, bueno, pues para que también tú sepas qué tal que eres alérgico a alguno de ellos y ni siquiera te están diciendo de cuál. Entonces, eso también sería muy importante que ustedes pudieran ver en la etiqueta. Si no lo dice, buscan otro. Ese no, lo descartan. Y algo también muy bueno y que deberían de fijarse también ustedes es que la botella sea de color oscuro. O sea, puede ser color como ámbar, que esos son como los más comunes, o negro, o algo que sea oscuro. Por ejemplo, es como azul, o sea, sí está padre. Entonces, que sea oscuro porque las grasas se arrancian con la luz del sol. Y a veces, o sea, si ya pasó mucho tiempo y se les olvidaba tomárselo, pues bueno, abren su bote y si huele mucho a pescado... Si huele mucho a pescado, entonces puede estar oxidado y no les recomiendo que pues se lo tomen ya tan, o sea, obviamente vean la fecha de caducidad, pero no nada más la fecha de caducidad, o sea, sí podrá vivir este producto así en las condiciones que aquí te ponen, en ese periodo de tiempo que calcularon, pero si tú lo pusiste cerca de la ventana y ni siquiera tenía una botella que era oscura y se te olvidó tomártelo, pues aunque todavía esté en el rango de esa fecha de caducidad, pues puede ser que ya esté oxidado y no te convendría entonces tampoco pues consumirlo así. Entonces, bueno, chequen todas esas partes porque sí sería bastante importante, ¿ok? Entonces, para cerrar, pues bueno, sí es importante la suplementación con omega 3. Pienso que para la mayoría de las personas, aunque sea en este contexto de prevención o mantenimiento, no más allá necesariamente, o sea, no el tener que saturarnos, quizás incluso pues a las personas que... Porque sí es verdad que es caro, a veces sí esto de suplementar omega 3 es un poquito más caro que algunas otras vitaminas y minerales, pero por lo mismo que les digo, porque se necesita cuidar mucho la pureza. Si ustedes no lo pueden consumir diario, pues entonces aunque sea un día sí, un día no, pero sí estaría bien. Si no comen pescados, estaría bien que sí lo consideraran suplementar. Entonces no se autosuplementen, coméntenlo con su nutrióloga de confianza o con su médico tratante o con su nutriólogo tratante también, pero platíquenlo, porque sí sería algo muy bueno para todas las edades y para todos los contextos, pero justo la dosis y la frecuencia va a depender de eso. Entonces, bueno. Y estas son las 5 cosas importantes que te tienes que fijar a la hora de escoger el mejor omega 3 para ti. Punto número 1, la cantidad de EPA y DHA. Ya dijimos en este episodio, si no lo has escuchado, pues ve a él, para que sepas cuánto necesitaría tu cuerpo. Punto número 2, la proporción que debe haber entre EPA y DHA. Punto número 3, que tenga certificaciones de pureza para que sepas que no va a tener ningún contaminante. Punto número 4, que no tenga mezclas propias de esa marca, sino que sí te declaren cuánto trae, qué cantidad trae y qué tipo de aceite de pescado o de qué procede de la materia prima de la que está hecha tu omega 3. Y punto número 5, la fecha de caducidad y el tipo de botella en la que va a estar tu producto para que no se eche a perder y no te comas o te tomes ese omega ya oxidado. Espero que les haya servido mucho este episodio. Es un poquito más práctico para que ustedes busquen y lean y sepan, aprendan a qué ver en esa etiqueta. Y si tienen dudas o comentarios, escríbanme por favor aquí en mis redes sociales o a mi WhatsApp, que también siempre se los dejo publicado. Y si tienen temas que les gustaría que también abarcáramos, pues bueno,
también me lo hacen saber y claro que lo pongo en la lista. Muchas gracias, este era un tema sugerido por varios de mis pacientes que me preguntan mucho del omega y que se han equivocado y comprado omega 3 con omega 6 y con omega 9 y pues ahora no saben qué hacerle al bote. Tómenselo, pues ya lo tienen ahí, pero ese no es el que... Eviten los fritos, obviamente, comer cosas fritas y grasas trans de alimentos ultraprocesados y pues tómense ese bote, pero sí, ojo con lo que ya platicamos aquí. Muchas gracias, soy su nutrióloga Carla Paola Cebes y nos vemos a la próxima. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real.